¿Qué tal, hermano y hermana en Cristo? Vamos a continuar con el capítulo 8 del libro de los Romanos, que es donde nos quedamos para seguir pudiendo analizar lo que las Sagradas Escrituras, lo que nuestro Señor quiere que vayamos aprendiendo en cada capítulo. Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo, vamos a comenzar a leer para poder explicar. Dice, hemos recibido el Espíritu. Ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. En Cristo Jesús la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esto no lo podía hacer la ley, por cuanto la carne era débil y no le respondía. Dios entonces quiso que su propio Hijo llevara esa carne pecadora, lo envió para enfrentar al pecado y condenó el pecado en esa carne. Así en adelante, la perfección que buscaba la ley había de realizarse en los que no andábamos por los cambios de la carne, sino por los del Espíritu. Y pues bueno, aquí nos vamos a detener un poquito. Estamos viendo cómo nuestro Señor, recordemos rápidamente una parte o un fragmento de Romanos capítulo 7 que dice, en resumen, por mi conciencia me someto a la ley de Dios, mientras que por la carne sirvo a la ley del pecado. Recordando eso, ¿por qué? Porque aquí lo que se nos invita es, como hemos recibido el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, nuestro Señor obviamente al momento de Él morir, de morir y luego resucitar, Él da muerte, Él absorbe, digámoslo así, el pecado. Él da muerte al pecado para que podamos vivir a través de lo que es el Espíritu Santo. Por eso es que la promesa, después de que Él resucita y está 40 días con los discípulos, ¿qué es lo que les dice? Esperen la promesa del Padre, que es la venida del Espíritu Santo. Por eso Él decía que nunca nos iba a dejar solos, que siempre iba a estar con nosotros, pero ahora a través del Espíritu Santo. Eso es lo que prácticamente da a entender esta parte del capítulo 8, ¿no? Por eso dice que esta parte dice que es muy importante. Así en adelante la perfección que buscaba la ley había de realizarse en los que no andábamos en los caminos de la carne, sino por los del Espíritu. ¿Por qué? Porque recordemos que por la ley pues todos pecamos. Es decir, si Dios nos va a juzgar en base a la ley, prácticamente todos nos vamos al infierno. ¿Por qué? Porque todos de alguna u otra manera a veces cometemos un pecado, aunque sea no mortal, pero venial. Entonces es importante lo que aquí dice el Señor, ¿no? Conforme uno va creciendo, es decir, nosotros de pequeños vamos aprendiendo del camino y nosotros tenemos pecados desde pequeños inclusive, que de alguna u otra manera cuando vives, aún viviendo dentro de un hogar cristiano católico, ¿qué es lo que pasa? Puedes en un momento llegar a pecar y tú no te diste cuenta hasta que te hiciste grande y tuviste un poquito más uso de tu conciencia. Entonces, por eso es importante que comprendamos que si Dios nos juzga con base a la ley, todos nos fuéramos al infierno. No habría alguien que se fuera directamente al cielo. Por eso es que nuestro Señor viene, ¿no? Y lo que nos invita es vivir bajo el Espíritu Santo y que es lo que estamos de hecho esperando, ¿no? Este segundo Pentecostés, para que precisamente podamos vivir bajo ese corazón que nuestro Señor quiere, ¿no? En esa divina voluntad. Y luego seguimos, dice, el Espíritu nos guía. Los que viven según la carne no piensan más que carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse
Por eso, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Que esto es lo que les mencionaba. Es decir, aquí digo, deteniéndonos, nadie puede agradar a Dios si vivimos bajo la carne, es decir, bajo la ley. Los judíos anteriormente en el Antiguo Testamento, si se daban cuenta, procuraban cumplir la ley, sin embargo nadie la cumplió. Es ahí donde San Pablo por eso dice, ya no vivan bajo la ley, bajo los... O sea, es decir, con esto San Pablo no está diciendo que la ley no te va a servir, sino que está dando a entender que si tú quieres seguir cumpliendo los mandamientos según quieres seguir cumpliendo, perdón, agradándole a Dios cumpliendo los mandamientos bajo la carne, te va a llevar eso a pecar, te va a llevar eso a ser un mentiroso. ¿Por qué? Porque difícilmente, y digo así, o sea, lo digo tal cual es, difícilmente uno puede llegar a cumplir los mandamientos de Dios solo si se deja guiar bajo el Espíritu Santo, que es eso lo que nos enseña la divina voluntad. Es decir, menguar la carne, ¿para qué? Para que una vez que se mengue la carne, ¿qué es menguar la carne? A través del ayuno, ¿qué es lo que haces? Estás tratando de someter tu voluntad para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, para eso sirven sobre todo los ayunos y es lo que se nos ha venido anunciando inclusive en los mensajes proféticos. Es decir, uno quiere a veces decir, bueno, ¿sabes qué? Hoy no voy a, no sé, hoy voy a procurar no salir. Vamos a suponer que tú estás en un día de ayuno como los que son de San Pablo o de Esther. Esther se sometió a 3 días de ayuno encerrada, es decir, en oración nada más. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona, no sé si tú lo has intentado, pero cuando estás tú en ayuno y si tú no sales prácticamente de ese día, estás digamos en tu cuarto, en tu habitación o en tu casa y no sales para nada y haces y te dedicas solamente a leer la Biblia, a hacer alabanzas a Dios, a hacer rosarios, a hacer oraciones y prácticamente estás todas tus 24 horas en eso, en ese momento prácticamente tú no estás pecando. ¿Por qué? Porque no hay un mal pensamiento, no hay un mal, no hay un acto impuro, no hay una ofensa al prójimo tal cual. En ese momento estás, digamos, amando a Dios sobre todas las cosas porque estás haciendo lo que Dios quiere, ¿no? Digamos, apartándote del mundo, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo claro, ¿no? Aquellos que han hecho ese tipo de ayunos saben de lo que les estoy hablando y en ese momento pudieses decir, bueno, imagínate, ¿no? En ese momento, si tú lo aplicaras diario, pues obviamente sería más fácil para ti poder llegar a la santidad. Pero obviamente estamos en el mundo, ¿no? Sabemos que debemos de trabajar, sabemos que debemos de ir a la escuela, sabemos que tenemos nuestras obligaciones, ¿no? Cada uno de nosotros, y que además, pues, sería una vida un poquito más complicada el ayunar siempre de esa manera, ¿no? Pero a lo que voy es que sí se puede, es decir, podemos guiarnos y vivir bajo el Espíritu Santo, sí se puede. O sea, el punto de aquí es aclarar eso, sí se puede. Que es complicado por las situaciones en las que vivimos de repente, sí, pero tú puedes luchar. A medida de que tú vayas haciendo ese tipo de ayunos, le estás ayudando al espíritu a fortalecerse para poder ya vivir, como dice aquí San Pablo, guiarte bajo el espíritu, ya no bajo la carne, porque a la carne la estás menguando, estás sometiéndola, me explico. Entonces vamos a continuar, dice, ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el espíritu, pues el espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el espíritu de Cristo, éste no le pertenecería, pero Cristo está en ustedes y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el espíritu es vida por haber sido santificado. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Entonces, hermanos, no vivamos según la carne, pues no le debemos nada. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Más bien den muerte a las obras del cuerpo mediante el espíritu y vivirán. Todos aquellos a los que guíe el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces no vuelvan al miedo,
ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar, Abba, o sea, Padre. El espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos son también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos en Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. Y pues bueno, esto es en lo que se resume, ¿no? Finalmente San Pablo es lo que dice, es decir, denle muerte al pecado, al pecado, ¿qué es lo que nos lleva al pecado? La carne. Recordemos lo que él resumía. Bajo el pecado, tú al querer tratar de cumplir la ley estás prácticamente condenado al pecado. Pero si te dejas guiar bajo el Espíritu Santo, entonces ahí es donde vas a encontrar la santidad. Y qué es lo que aquí también San Pablo nos da a entender, aunque de manera, digamos, no directa, es que nosotros hemos recibido el Espíritu. Él dice aquí, si ustedes han recibido el Espíritu de Dios, nos da a entender, no te preocupes, porque si Dios resucitó, el que resucitó a Cristo, que es el Padre eterno, por eso dice Abba Padre, nuestro Padre eterno Yahvé, si Él resucitó a nuestro Señor Jesucristo, entonces todos aquellos que poseamos el Espíritu Santo, todos ellos también resucitaremos. ¿Por qué? Porque Dios vino a santificar el espíritu, ya no la carne, ¿sí? Repito. ¿Por qué? Porque el día de mañana el alma es el que se desprende del cuerpo. Cuando uno fallece, el alma se desprende del cuerpo, llega ante su juicio particular y no tu carne. ¿Sí me explico? Porque la carne es la que queda enterrada en esta tierra, ¿no? Entonces, tenemos que tener esas dos cosas muy importantes. Primero, que a través del bautismo es como recibimos el Espíritu Santo, porque eso es lo importante, y que aquí San Pablo, repito, indirectamente lo está diciendo. Todos aquellos que tenemos el Espíritu de Cristo somos los que hemos recibido el bautismo, porque es ahí donde se recibe el Espíritu Santo. Todas las personas que no han sido bautizadas no tienen el Espíritu Santo. Entonces, para ellas es más fácil que el día de mañana, que si fallecen se condenen, porque la propia palabra de Dios es clara. Habrá algunos casos especiales como los no nacidos, por ejemplo, que en ese caso, pues para eso está el limbo, ¿no? Ya se había explicado anteriormente. Es una revelación privada, pero que sí aplica para los niños. María Valtorta lo ha mencionado también, donde se dice que los no nacidos llegan allá. Ellos obviamente no tuvieron el bautismo, pero estás hablando de ese tipo de casos especiales. Para todos los demás que somos grandes y que por el papá, por la mamá o por los padres, los abuelos, no se bautizaron, pues no tienen el Espíritu Santo, porque recordemos que eso se da en el bautismo de la iglesia de Cristo. También, ojo, tener en cuenta que solo los bautizados en la iglesia católica tienen el Espíritu Santo, porque es la iglesia que Dios fundó. Las otras doctrinas, aún realizando sus bautismos, tienen solamente el bautismo de Juan el Bautista. Él bautizaba con agua, nada más. No estoy diciendo que no sirva ese bautismo, pero es un bautismo a manera de Juan el Bautista. Es como si no creyeran en Cristo, porque no tienen, repetimos, el ministerio del sacramento del bautismo solamente lo imparten los sacerdotes de la Iglesia Católica. Ellos tienen ese ministerio de la imposición de manos como los apóstoles, y por eso es que se dice que, bueno, que es que decimos que la Iglesia Católica, o el bautismo de la Iglesia Católica, es el único y el verdadero, y eso lo respalda Efesios, al cual ya vamos a llegar también a ese capítulo donde Efesios nos va a respaldar, las cartas de San Pablo a los Efesios nos va a respaldar lo que estamos diciendo. Hay un único bautismo, no hay más, no hay bautismos protestantes, no hay bautismos de todo tipo, nada más el de la Iglesia Católica, Cristiana, Apostólica y Romana, fundada en Cristo Jesús. Bien, vamos a continuar, dice: también el universo espera su redención. Estimo que los sufrimientos de la vida presente no se pueden comparar con la gloria que nos espera y que ha de manifestarse. El universo está inquieto, pues quiere ver lo que verdaderamente son los hijos e hijas de Dios. Pues si la creación está sometida a lo efímero, no es cosa suya, sino de aquel que lo impuso que le impuso este destino. Pero le queda la esperanza,
porque el mundo creado también dejará de trabajar para el polvo y compartirá la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Vemos que la creación entera gime y sufre dolores de parto, y también nosotros, aunque ya tengamos el Espíritu como un anticipo de lo que hemos de recibir, gemimos en nuestro interior mientras esperamos nuestros derechos de hijos y la redención de nuestro cuerpo. Estamos salvados, pero todo es esperanza. ¿Quieres ver lo que esperas? Ya no sería esperar, porque quien espera lo que porque quien espera lo que ya tiene a la vista, esperemos pues sin ver y lo tendremos, si nos mantenemos firmes. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende estas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Y pues bueno, aquí prácticamente San Pablo está hablando, digámoslo así, ¿qué es lo que se resume San Pablo en estas palabras? Está hablando de la creación, ¿no? Es decir, que toda la creación, está hablando, digamos, del Génesis. ¿Qué creó Dios en el Génesis? Del primero al séptimo día, pues prácticamente todo, ¿no? Luna, sol, estrellas, la tierra, el universo entero. Y San Pablo dice que nosotros, independientemente de tener el Espíritu Santo, nuestra alma está gimiendo, al igual que toda la creación, árboles, fauna y flora marítima, flora y fauna terrestre, todo el espacio aéreo, el universo. Todo es creación de Dios y todo está gimiendo. ¿Por qué? Porque recordamos que a través del pecado original, ¿qué fue lo que pasó? Pues caímos en ese pecado, en esa desobediencia, y todo el universo se corrompió. Toda la creación de Dios se corrompió a partir de ese momento. Entonces, es muy importante que lo mencionemos porque aquí San Pablo lo que dice es que todos, es decir, toda creación y nosotros en nuestro espíritu gemimos porque él habla aquí de algo muy importante que dice, y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende estas aspiraciones del espíritu, pues el espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. ¿Qué es lo que quiere conseguir el espíritu? ¿Por qué dice que solamente unos pocos van a entender estas aspiraciones? Vámonos al mundo completo, ¿no? Es decir, todas las personas, ¿qué es lo que pasa? Inclusive nosotros antes de nuestra conversión. ¿Qué pasaba antes de nuestra conversión? Nosotros no sabíamos lo que el espíritu gemía, es decir, estábamos intranquilos, teníamos problemas, teníamos dificultades, teníamos alegrías, tristezas, llantos, ¿no? Es decir, nos iba mal, es decir, cualquier tipo de sentimiento teníamos o éramos, ¿cómo se dice? Nos llegaba, ¿no? Según lo que vivíamos. Pero aquí el detalle es que a veces eso, nosotros buscábamos una respuesta. Nosotros a veces en nuestra tristeza buscamos quien nos consuele, nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello? Y dentro de esa pregunta, eso es a lo que San Pablo se refiere aquí, el alma gime por una respuesta, buscaba esa respuesta, y esa respuesta era Dios. Es decir, nosotros antes de nuestra conversión y lo que vemos en el mundo es el mundo está perdido y vive según las leyes del mundo o de Satanás porque no está satisfecho. El ser humano no está satisfecho. Tan es así que inclusive tuve a una persona que es rica en cuanto a lo económico y que no le falta nada, digámoslo así, que puede solventar todo económicamente, pero no es feliz. ¿Por qué? Porque siempre va a estar incompleto. ¿Por qué? Porque el alma gime, es decir, está buscando a Dios y él, siendo esa persona, hombre o mujer, o niño o niña, no encuentra esa respuesta porque está buscándose qué es lo que me falta. Si aparentemente tengo todo, ¿no? O lo puedo comprar todo, pero me falta algo, me siento vacío. Y eso es lo que aquí San Pablo dice, que solamente unos cuantos van a lograr entender eso. Y esos unos cuantos son aquellos o somos aquellos que ahorita estamos, digamos, teniendo nuestra experiencia con Dios o que la tuvimos en su momento, que estamos conversos, que sabemos que Dios sí existe y que podemos entender lo que San Pablo dice aquí, es decir, nosotros ya no buscamos algo terrenal, sí, ya no buscamos la aprobación del mundo, sino lo que buscamos es cómo agradarle a Dios, llegar al reino de los cielos. Por eso dice San Pablo,
pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Es decir, nos quiere santificar el Espíritu para que de esa manera podamos conseguir lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? El reino de los cielos. Por eso nuestro Señor decía que Él nos tiene preparados en los evangelios, ¿no? Les tengo preparados a todos ustedes unas habitaciones, ¿no? Es decir, nos está dando a entender y nos está invitando a llegar al reino de los cielos. Y el Espíritu, eso es lo que busca, volver a unirse con su Creador, porque todos formamos parte del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, pero como no nos los han enseñado desde pequeños, por eso el alma busca una respuesta y busca a Cristo. Y esa es la razón por la que siempre estás insatisfecho. Acuérdate, te voy a poner este ejemplo rápidamente para con esto concluir esta parte y lo entiendas. Acuérdate cuando no estabas converso y que estabas en el mundo, qué era lo que buscabas. Es decir, ante cualquier cosa tú buscabas una respuesta, siempre estuviste insatisfecho aún teniendo todo. Aún a veces en esas pequeñas partes de felicidad siempre había insatisfacción. O por lo menos eso a mí me pasaba ahorita que conozco de Cristo y que, digamos, entiendo estas palabras de San Pablo, es decir, lo que ya busco es esa parte, ¿no? Cómo agradarle a Dios, cómo tratar de mejorar mi día a día para poder llegar a esa santidad, porque no lo soy, no soy santo, pero estoy luchando y estoy tratando de agradarle a Dios y conseguir esto, ¿no? Llegar, volverme a poder llegar más bien al reino de Dios algún día, ¿no? Bueno, solamente para tenerlo claro. Luego dice, ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. Y aquí, ojo, es decir, aquí se refiere a todos, porque no dice, ay, bueno, muchos decían, es que yo creo que Dios, no sé si ustedes han escuchado esta parte de algunas personitas que dicen, es que Dios ya tiene a sus elegidos, es que Dios solamente le habla a unos cuantos, ¿no? Porque pareciera que esto es lo que dice aquí San Pablo, ¿no? Dice, a quienes Él ha escogido y llamado. La realidad es que Dios ha escogido y llamado a todo el mundo. Repito, Él cuando vino y murió, no murió por muchos, no murió por unos cuantos, no murió por unos pocos, murió por todos, por todos. Entonces, aquí el Señor lo único que dice es, todo aquel que me ame, para mí es Él un escogido. Obviamente Él está esperando a que tú le des esa respuesta, a decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo aquí estoy. O más bien Él está diciéndote, aquí estoy, hijo, en esas dificultades, en esos sufrimientos, en esa búsqueda de respuestas del por qué me pasan a mí las cosas en este mundo, que pareciera que muchos dicen, es que a mí Dios me odia porque me va todo mal. Pues Dios en ese sufrimiento, Dios en esa angustia te está llamando y te está buscando para que tú regreses a Él, porque eso es lo que Él quiere, que tú le ames. Y escucha lo que dice. También sabemos que Dios dispone de todas las cosas para bien. Es decir, Dios aquí está diciendo, Dios está disponiendo de todas las cosas, aún tus sufrimientos, aún en tus malos ratos, en el trabajo, en la escuela, con la familia, en todo eso, por eso aquí dice, Dios dispone de todo eso. Entiende eso. Dios dispone de todo. Es más, si tú tienes un accidente, si tú tienes una enfermedad, si tú tienes no sé, inclusive hasta en los buenos momentos, Dios dispone de todo eso. ¿Para qué? Para que le ames, tanto en las buenas como en las malas. En las buenas para que lo ames más y en las malas para que lo busques y que sepas que Él nunca te va a abandonar aunque estés mal. Por eso dice eso. Y luego dice, eh, bueno, repito, también sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, ¿sí? Y entonces, todos aquellos que lo aman, Dios siempre te va a tratar de disponer todas esas cosas para tu bien. Repito, inclusive en lo malo te santifica, ¿eh? Inclusive en las cosas, digamos, malas, Él las permite. Recuerda que Dios, inclusive en todo lo que tú tengas o hagas mal, Él permite todo eso. ¿Para qué? Para que tú te santifiques día a día. Solo debes de identificar y preguntarle al Señor, ¿para qué esta prueba? No por qué, sino para qué, Señor. ¿Qué me quieres dar a entender? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Quieres que corrija algo de mi persona? Adelante, ¿no? Que venga la prueba. Y luego dice, a quienes Él ha escogido y llamado. Entonces aquí decimos todos. Dice, a los que de antemano conoció también, los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo,
a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Así pues, a los que él eligió, los llamó, a los que llamó los hizo justos y santos, a los que hizo justos y santos les da la gloria. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Si ni siquiera se reveló a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con él todo lo demás? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios mismo los declara justos. ¿Quién los condenará? ¿Acaso será Cristo el que murió y más aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? ¿Quién nos separa del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todos los peligros o la espada? Como dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte, nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Pero no, en todo eso saldremos triunfadores gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios manifestando en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y pues bueno, aquí concluye con lo que habíamos comentado, ¿no? Fíjate cómo aquí San Pablo todavía remata todavía mejor, ¿no? A través de la persecución, la hambruna, digamos, los malos tratos que vas a recibir. Eso no nos va a apartar del amor de Dios. Y aquí ya está hablando San Pablo, primero invita a todo el mundo, digámoslo así, a acercarte a Él, ¿sí? Para que le ames. Y todos aquellos, después aquí dice, todos aquellos que ya son, digamos, que ya le aman, los va a llevar a la santidad. ¿Para qué? Para que el día de mañana compartan de su gloria, es decir, del reino de los cielos. Además de que, y luego vienen cierto tipo de preguntas, ¿no? Donde él dice que todo esto te va a apartar del amor de Dios, persecución, hambre, malos tratos. Inclusive aquí él menciona algo muy interesante y dice, por la causa, por tu causa, es decir, por Cristo, nos arrastran continuamente a la muerte, nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Y claro, eso lo sabemos, todos aquellos que imitemos a Cristo, que procuremos seguir sus pasos, que tratemos de estar en el camino de la evangelización, vamos a ser perseguidos, vamos a ser maltratados, vamos a ser calumniados. Entonces, pero ¿qué es lo que dice San Pablo? ¿Acaso eso te va a apartar del amor de Dios? ¿Eso va a hacer que pierdas tu fe? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque sabemos, aquellos que conocemos ya de la palabra de Dios y que estamos practicándola y llevando a cabo, sabemos que nada de lo que venga, inclusive los acontecimientos por venir, que aquí San Pablo pareciera que nos los vuelve a relatar algunos sellos, ¿no? Del Apocalipsis. Nada de eso, ¿por qué? Porque el que está con Dios no tiene miedo a eso, porque sabemos que el día de mañana, aunque uno sea mártir, aunque a uno le vaya como le vaya, ¿qué es lo que va a pasar? Si tú estás con Dios, te ganas el reino de los cielos. Allá es vida eterna, allá ya no va a haber sufrimientos. Además recuerda algo muy importante, muy bonito. En el martirio se dice que los mensajes proféticos mencionan que va a ser algo bonito, que tú no ni siquiera vas a sentir dolor porque es una gracia que Dios va a dar a todos aquellos que vayan a ser mártires. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? ¿Cuál es el miedo, no? Generalmente muchos piensan, estábamos platicando la otra vez con un sacerdote y decía, pues esto no es la Santa Inquisición. Es decir, no es como que tú vayas a pensar que te va a doler, ¿no? O que te van a torturar y eso, pues mucha gente es lo que tiene, ¿no? Es decir, bueno, yo si voy a ser mártir, no me vaya a pasar algo como lo que sucedió en Santa Inquisición y me va a doler y prefiero, yo no pedir la cruz del martirio o no ofrecerme como mártir, ¿no? Entonces, a veces ese tipo de cosas en las que no estamos bien instruidos, no tenemos ejemplos o personas que nos digan que el martirio no es así, no es de dolor, al contrario es gozo. Nuestro Señor menciona que todos aquellos que van a ser mártires, sobre todo para estos últimos tiempos, van a recibir una gracia especial de gozo, van a cantar, van a estar alegres en el momento de que sean martirizados. Y eso es algo muy bonito porque inclusive pareciera que el Señor nos invita, ¿no? A decir, sé mártir, ofrécete como mártir para todas las demás personas que no conocen de Jesús, porque eso es verdad, es decir,
de alguna u otra manera todos aquellos que conocemos de Cristo y que pudiésemos llegar a ser mártires, ¿qué es lo que pasa? Si tú ofreces esa sangre por el mundo, es lo que quiere nuestro Señor, ¿no? Así como Él se ofreció, ahora Él quiere sangre de los que seguimos o decimos seguir a Cristo, y eso es lo que Él cuenta, ¿no? ¿Para qué? Para que todos aquellos que no creen, crean. Así como nosotros en su momento estuvimos perdidos en el mundo, pues ahora que ya conocemos de Él y que sabemos que tenemos, digamos, un poquito más o un paso más al cielo, digamos, podamos darle esa oportunidad a los que pues no conocen, a los que en su momento pues estuvimos como ellos, ¿no? Esa es la reflexión de este capítulo, capítulo 8 del libro de la carta de San Pablo a los Romanos. Vamos para un próximo video, el capítulo 9, para seguir conociendo un poquito más de lo que el Señor quiere para nosotros, de que entendamos, ¿no? Que todo lo que vivimos está escrito en la palabra de Dios, solamente que no leemos y por eso no conocemos. Cuando algo nos va mal, decimos ¿por qué? Y todo está escrito aquí en las escrituras, ¿no? Pareciera que San Pablo, si uno leyera las cartas, te vas a dar cuenta que todo lo que tú vives en la vida tiene un para qué, ¿sí? Es importante eso. Bueno, de mi parte es todo, que Dios te bendiga.